Este vídeo os va a gustar y es que vamos a aprovechar para dar respuesta a uno de nuestros seguidores que nos pregunta si dando laca o pintura anticalórica variaría el rendimiento en un escape no deportivo. Pues vamos a aprovechar para explicar cómo funciona un escape en un motor de dos tiempos. Para hacer esta explicación, bueno, pues vamos a poner un par de supuestos, ¿vale? El primero sería que nuestro cilindro tiene una distribución de 180 grados de escape, ¿vale? Vamos a poner una distribución ideal, ¿vale? Donde 180 grados está el escape abierto y 180 grados está el escape cerrado. Como segundo supuesto, pues vamos a poner que nuestro escape se encuentra en resonancia perfecta con nuestro cilindro. Y es que, bueno, todo comienza cuando el pistón está en punto muerto superior, los gases ya en la mezcla se ha quemado, son gases quemados, alcanzan un punto máximo de presión y estos gases comienzan a empujar al pistón, a la cabeza del pistón en su carrera descendente, en la carrera de expansión. Lo siguiente que ocurre, bueno, es que el pistón descubre la lumbrera de escape y es aquí donde comienzan dos fenómenos que son simultáneos, ¿vale? Pero que los tenemos que distinguir. El primero, bueno, que la mezcla, ¿vale? Los gases quemados salen por el tubo de escape y se dirigen a su salida. Y el segundo es la formación de una onda de escape, de una onda de presión, a través de que utilizará como medio de propagación esos gases quemados, ¿vale? Esta onda de presión, pues bueno, viajará a la velocidad del sonido, como cualquier onda de presión. Y lo primero que hará, bueno, es salir por aquí, por el tubo de escape y alcanzar este ensanchamiento, ¿vale? Esta primera parte del escape la llamamos difusor, ¿vale? El difusor, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues genera de esta onda de presión positiva, genera en parte una onda de presión negativa, ¿vale? Genera una succión que llega al cilindro y que lo que hace es que los gases quemados que no hayan salido por la diferencia de presiones, pues lo sacará esta onda de succión, ¿vale? Esta onda de presión negativa. Además, bueno, pues la mezcla fresca que va subiendo por los transfers, pues le ayudará a alcanzar el cilindro. Esta onda termina aquí, ¿vale? Esta de presión negativa, y nuestra onda de presión positiva pues se dirigirá a través de la cámara, ¿vale? Que es esta parte central, al contracono. Una vez llega al contracono, rebotará y volverá a dirigirse otra vez hasta el cilindro. Como hemos dicho que nuestro cilindro tiene 180 grados y que nuestro escape está en total resonancia, lo que hará esta onda es que coincidirá con el cierre de la lumbrera de escape, justo cuando el pistón cierra la lumbrera de escape. Esta onda de presión positiva, todos los gases frescos que hayan podido salir del cilindro gracias a esta onda de presión negativa que se formaba en el difusor, lo volverá a meter al cilindro. Y es por eso que muchas veces cuando quitamos la boquilla del escape no tiene carbonilla, tiene escape. El escape entero tiene carbonilla, pero la boquilla no, se ve brillante. Y es porque en parte salen gases frescos y después vuelven a entrar, ¿vale? Esta onda podemos pensar que muere aquí, pero no es así, ¿vale? Esta onda volvería a rebotar, volvería a hacer todo el camino del escape completo, volvería a rebotar en el contracono, parte se perdería. Esta onda es mucho más débil, pero también viaja a la velocidad del sonido y volverá otra vez al cilindro y coincidirá con otros 180 grados, que es otra vez la apertura del escape. Esta onda, ¿por qué nos viene bien esta onda de presión positiva aquí? Bueno, pues porque cuando nosotros descubrimos la lumbrera de escape, la presión que hay en el cilindro es muy alta y en el escape no nos interesa que sea muy baja, porque esto podría generar que los gases se aceleraran tanto que llegaran a la velocidad del sonido, ¿vale? Eso haría que se formaran ondas de shock, entre otras cosas, que no son deseables. Y ya entonces, bueno, pues lo que sí, que se descubriría de nuevo la lumbrera de escape y volvería a salir una onda nueva, que coincidiría con el término de nuestra onda. Es por eso que podemos decir que son ondas que están superpuestas y podemos decir que nuestro escape está en total resonancia. Bueno, y por otra parte hemos dicho que la onda va a viajar a la velocidad del sonido, ¿no? Y hemos dicho que, bueno, podemos llegar a pensar que la velocidad del sonido es una constante, pero no es así. La velocidad del sonido depende únicamente de la temperatura. Quiere decir esto, que de alguna manera, pues, tenemos que poder controlar la temperatura de nuestro escape. Ya Honda, hace muchos años en el Mundial,
pues utilizaba una pintura cerámica, ¿vale? Un recubrimiento cerámico que lo que hacía era que calentaba, mantenía más la calor en algunas partes del escape, y con esto pues bueno, ayudaba a que la onda en algunas zonas pues fuera más rápida. También hemos visto por ahí algunas mantas, motos más antiguas, algunas mantas que se utilizaban sobre todo aquí en esta parte, en el difusor, y también hacían que controlasen la temperatura. Y bueno, y también hemos visto también los extingers, que van aquí en la parte final del contracono, son reductores. Cuanto más reduzca, más presión tenemos en este punto, y con eso hacemos que el escape, bueno, se caliente más y la onda pues vaya más rápido. Lo que sí, bueno, que afecta mucho y muy mucho a la temperatura a la que funciona nuestro escape es el material. Esto es un escape de acero, ¿vale? Si quisiéramos hacerlo en titanio, pues variarían las prestaciones, puesto que el titanio se calentará de otra manera al acero. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos la naturaleza o el espesor de este material? Bueno, pues que el escape funcionará diferente porque estamos variando la temperatura a la que funciona. Es eso que pasa cuando, por ejemplo, añadimos una laca o una pintura. Ya encarando un poco la respuesta a nuestro seguidor, que nos decía que si afectaba en un escape no deportivo añadir pintura, bueno, pues yo le digo ya que no afecta, porque un escape no deportivo, nosotros estamos hablando aquí de un ciclo ideal. Un escape no deportivo en la mayoría de las veces ya viene con una pintura, por lo tanto no estamos añadiéndole nada que no tenga en cuenta. Y por otra parte, bueno, tampoco busca sacar un rendimiento brutal del motor. Muchas veces los fabricantes de los escapes homologados, más que sacar prestaciones, lo que quieren es quitarlas para que pasen las homologaciones. Entonces, añadirle pintura a un escape no deportivo va a modificar un poco cómo se calienta el escape, pero no va a modificar el rendimiento, ¿vale? Después sí que podemos añadir otra categoría, ¿no?, de escapes deportivos de calle, podríamos decir, por ejemplo, este escape. Y yo creo que este tipo de recubrimiento también tiene más ventajas que inconvenientes, puesto que estos escapes, bueno, están hechos, tienen un estudio y demás, pero no están totalmente optimizados a un motor, ¿vale? Nuestros motores de calle, de uso diario, por muy preparados que estén, no suelen estar totalmente optimizados. Entonces, bueno, las ventajas que aporta este tipo de recubrimiento es que nuestro escape no se degrade, ¿vale?, que nuestro escape se mantenga perfecto, y el no utilizarlo lo que puede hacer es que el escape se oxide, por ejemplo, y sea casi peor el óxido que el propio recubrimiento. Por lo tanto, yo para el uso diario de un escape también lo recomiendo, por muy escape deportivo que sea. Donde yo no lo recomiendo o yo no lo utilizaría, bueno, pues motos de carrera, porque ya los motores están totalmente optimizados, tienen muchas horas de banco. Yo no diseñaría un escape, lo probaría y cuando lo tuviera todo perfecto me pongo a pintarlo. Yo eso no lo haría, porque creo que ahí sí que puede que afecte al rendimiento del motor, ¿vale? Y con esto, bueno, yo espero que el seguidor se le haya quedado un poco todo más claro en cuanto al tema de pintura, y que todos, pues bueno, hayamos aprendido un poco en el funcionamiento de un escape de dos tiempos.